Esta es la parte 2 del video del Common Placebook que estuve haciendo la semana pasada. Con lo primero con lo que quiero iniciar es con un tema muy interesante que es sobre las notas Zettelkasten. Estas notas son un tema muy interesante y un poco complejo también. Voy a estar dejando un video con el que lo entendí un poco, ya que es un tema, por ejemplo, nosotros escribimos sobre un tema hace mucho tiempo y ahora tenemos nueva información para complementarlo. Este tipo de notas lo que nos permite hacer es poner como después de esas notas estas otras notas. Lo vuelvo a repetir, es un tema un poco complejo, por eso también voy a estar dejando este video en la descripción para que lo entiendan un poco mejor. Pero a lo que quiero ir con este tema de las notas Zettelkasten es que lo podemos aplicar a nuestro Common Placebook de una manera bastante similar. En el anterior video estuve hablando sobre el índice, que es un tema muy importante para poder organizarnos mucho mejor con las notas que hacemos, y hay un complemento muy interesante para las notas que hacemos en nuestro Common Placebook que son como referencias. Entonces estas referencias funcionan, no sé, más o menos como las de una página web o como las de Wikipedia, por ejemplo, que lo que hacen es que nosotros estamos anotando sobre un tema en nuestro Common Placebook y ya después al final podemos poner como numeritos. Y esos numeritos nos van a llevar a los números de las páginas en las que escribimos sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, digamos que en la página 34 escribí sobre la polinización de las plantas, por ejemplo. Entonces, ya después de esto, de anotar este tema, mucho tiempo después, cuando ya voy, no sé, por la página 104, tengo nueva información sobre este tema. Entonces puedo anotar la segunda parte de la polinización, por ejemplo, de las plantas, y puedo anotar al final de la página o en alguna parte el número de la página en la que inicié esa investigación. Así se forman unos reenlaces que forman como una intercomunicación entre las notas, y es muy interesante ya que podemos volver a las notas que hicimos en primera instancia con esos pequeños numeritos que tenemos al final de las páginas, o lo podemos poner en la mitad. Por ejemplo, si queremos hacer referencia a algún pequeño texto que hicimos, lo podemos poner en cualquier parte de nuestros escritos para que sea mucho más fácil reenlazar esa información. Ahora que estoy hablando un poco sobre este tema de los reenlaces de información, me parece muy interesante otra cosa que va muy relacionada con esto, que es si hacer notas físicas o digitales. Las notas físicas nos ayudan mucho, ya que pues las podemos llevar con nosotros todo el tiempo, aunque esto también es una ventaja de las notas digitales, pero en general no dependemos como de una red Wi-Fi, no dependemos de la batería de nuestro dispositivo, la podemos tener en cualquier momento, solo tenemos que cargar con nuestro cuaderno. Una, por ejemplo, ventaja de tenerlo en digital es que lo podemos tener en muchos equipos. Por ejemplo, yo anoté algo en mi computador y lo puedo tener después en mi celular para poder utilizar esa información. En cambio, nuestro cuaderno no podemos como escribirlo en un cuaderno y que nos aparezca en otro. En general, las notas físicas y digitales tienen muchos puntos a favor y en contra. Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero usar notas físicas para, no sé, cualquier cosa que hago en mi día a día, y solo utilizo las notas digitales si tengo que pasar, por ejemplo, un texto muy grande. Es poco eficiente ponerme a escribir todo el texto, siendo que es un texto muy largo. Entonces prefiero mejor ponerlo en una nota digital y que se pase, por ejemplo, por Wi-Fi de mi computador a mi celular. Aunque está muy dividido esta opinión de que hay personas que prefieren notas físicas o digitales, yo prefiero hacer la mayoría de mis notas en físico. Porque primero que todo no anoto muchas cosas, no soy una persona que anota mucho, no soy, por ejemplo, una persona que anota textos con una letra muy bonita. A mí lo que me interesa es más como dejar la información en el cuaderno y ya. O sea, no me importa como la letra, como el orden, sino como descargar esa información, porque hay muchas veces que, por ejemplo, tengo ideas muy seguidas y tengo que anotarlas. Entonces no voy a ponerme como a escribir bonito y todo esto, porque tengo que como dejar esa información, porque si no después se me olvida o se me van las ideas, por ejemplo. Y aparte de que no es un tema que me gusta mucho, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta mucho este tema, por ejemplo, del lettering, pero en mi caso lo que me interesa es anotar lo que necesito anotar.
Por ejemplo, otra cosa buena del computador es que nos permite tener notas mucho más extensas para una persona que anota mucho, sin que, por ejemplo, tengamos que usar una biblioteca entera de cuadernos. Simplemente está en un portátil delgado o en un celular y lo podemos llevar a todas partes, unas notas que son, por ejemplo, muy extensas. Esto es otra cosa, por ejemplo, a favor de las notas digitales. Otra cosa que es muchísimo mejor en notas digitales que en físicas son, por ejemplo, los reenlaces, que hay algunas formas, como ya comenté anteriormente, de hacerlo en un cuaderno físico, pero definitivamente es mucho más fácil en una aplicación digital. Esto es muy interesante porque hay plataformas como Obsidian, esta plataforma que nos permite como hacer un segundo cerebro, un cerebro digital, que es un tema muy interesante. También les dejo un video sobre este tema de los segundos cerebros y del cerebro digital, que puede ser algo muy interesante, aunque precisamente no soy una persona que me gusta mucho como lo digital, entonces prefiero hacerlo en físico. En estas notas digitales lo que podemos hacer es poner el enlace a una nota anterior y directamente en la misma página solamente le damos un clic a ese enlace y nos lleva a la página anterior. En general no necesitamos como tener un orden de una línea del tiempo que si necesitamos en un cuaderno, que tenemos que iniciar desde la página 1 hasta la 100, sino que ahí se va como formando una red que no necesita como de que la información sea nueva o antigua, sino que simplemente se mezcla todo en una red que es mucho más fácil para consumir nuevamente esa información. Bueno, y ahora les quiero comentar un poco más sobre el tema de la construcción de mi cuaderno, que fue algo que me quedó faltando un poco en mi video anterior. Bueno, y ahora también les quiero comentar un poco más sobre cómo la construcción de este cuaderno y también sobre cómo funciona, lo que tiene este cuaderno y otras cosas. Entonces, lo primero que tiene es, por ejemplo, la portada. Decidí ponerle como un ave porque me parece muy bonita. Aún está en proceso de pintar. De hecho, yo iba a hacer este video cuando lo terminara de pintar, pero no quería como alargar más este video, entonces lo decidí hacer así. Ya después la abrimos y por dentro decidí ponerle 3 bolsillos porque soy una persona que le gusta como mucho usar estos bolsillos. Uno que está como en la primera parte de la agenda, ya después como que se abre, adentro tiene un sobre y otro bolsillo. Esos son los 3 bolsillos. Acá está ya como la agenda, tiene 210 páginas y el cuaderno también lo hice como yo mismo. Lo cosí y ya después lo puse en el cuaderno de una forma de que cuando acabe como de usar estas páginas pueda reemplazar este cuadernillo por otro que haga también en ese momento. Ya después está acá este caucho para meter el esfero y llevarlo de una vez conmigo. Y acá está algo que fue como un proyecto fallido que me acabo de dar cuenta, porque yo pensaba que era como lo mejor, que era para poner el celular mientras que anotaba, pero en realidad no es tan estable y, por ejemplo, es muy difícil, hace que la agenda se dañe un poco, pero en general también ahora es como difícil de sacar, entonces pues bueno, creo que lo voy a dejar. Ya después está por la parte lateral una parte donde puedo guardar un borrador, por ejemplo también un taja lápiz y mis lápices, porque me parecía muy importante llevar todo esto conmigo. A veces salgo solo, no sé, con mi cuaderno o así, entonces me parece muy importante llevar lo esencial, lo que voy a utilizar conmigo, para no tener que llevar, por ejemplo, una cartuchera, no sé, por ejemplo, los lápices en las manos, en los bolsillos. Entonces ya llevo todo lo que necesito, no sé, para dibujar, para escribir, para, no sé, hacer una investigación, para anotar los apuntes de algún evento. Todo esto lo llevo acá. En general, esto es todo lo que tiene la agenda. También, por ejemplo, adentro tiene unos separadores de página, tiene 3 separadores de página, porque puedo necesitar, por ejemplo, en mi agenda me di cuenta, en mi anterior Common Placebook, me di cuenta que cuando lo necesitaba, por ejemplo, no sé, en donde escribo todas las ideas para los videos, recurro muy recurrentemente allá, valga la redundancia, porque necesito como ver la idea y ya desarrollar el guión en otra página. Por ejemplo, otra puede ser para alguna investigación que esté haciendo en el momento, pero que haya escrito otras cosas más adelante, entonces puedo usarlo para separar esa investigación, aunque igual ya también va a estar el índice, que va a estar en este bolsillo que es el sobre,
En este bolsillo van a estar esas páginas para poder acceder como más fácilmente. Algo que me parece muy interesante también es que en mi anterior cuaderno también, por ejemplo, hacía como los bocetos de los proyectos que tenía. Entonces uno de esos proyectos que tenía era esta agenda. Y acá, por ejemplo, tengo como el diseño de la agenda. Está todo como es la agenda, está ahí. Ahí está la parte de atrás, la parte de adelante, los bolsillos, todo eso. Y aunque probablemente no se pueda entender muy bien, yo lo entendía a la perfección porque aparte de estar en este cuaderno, estaba perfectamente como modelado en mi mente. Entonces me parece como muy chévere que desde como ver el boceto y ver que ya está hecho en la realidad, el objeto que está en el boceto está hecho en la realidad, me parece muy chévere y más porque tuvo muchas complicaciones. Puse, no sé, tela donde no iba tela, puse cartones que no eran, entonces me tocó despegar, volver a pegar, fallas estructurales en algunos lugares, era muy débil, entonces no podía resistir, tuve que cambiar sobre la marcha. Esto me parece muy interesante porque es como que ya está hecho, superé todos esos obstáculos, me parece muy chévere como volver y ver cuándo inició toda esta idea. A mí me gusta como mucho realizar cosas, aunque no se pueda comprarlo o no sé, cualquier cosa. Me parece mucho mejor realizar las cosas como yo mismo. Una agenda la hubiera podido encontrar en cualquier lado, pero con que se le pueda meter el esfero, que tenga 3 bolsillos, que tenga para meter los lápices, el borrador, el taja lápiz, que tenga 3 separadores, que yo mismo lo pueda pintar, que tenga las especificaciones como que yo quiero y tal vez que también necesito. Me parece muy interesante construir las cosas nosotros mismos, ya que tiene un toque más personal y también nos hace ser menos consumistas, porque un cuaderno cualquiera lo podemos comprar y ya, lo dejamos de usar y ya lo botamos a una esquina de nuestro cuarto o de cualquier cosa. En cambio, cuando nos ha costado semanas hacer un cuaderno, bueno, no sé si semanas, tal vez 2 semanas. Si nos ha costado mucho tiempo hacer un cuaderno, si nos ha costado mucho tiempo desarrollar la idea, si nos ha costado mucho tiempo porque no simplemente seguimos un tutorial de YouTube, sino que seguimos muchas cosas que nosotros mismos como que pensamos que podrían funcionar, me parece muy interesante porque somos como menos propensos a dejarlo tirado en cualquier parte. A excepción de que no tengamos como la disciplina de terminar el proyecto y ya tenerlo. Que me ha pasado con muchos otros proyectos, tengo que aceptarlo. Me ha pasado con muchos otros proyectos que simplemente los dejo a la mitad y no los acabo. Algunos puede tener razón porque tiene muchas fallas estructurales y no se sostiene por ningún lado, pero casi siempre procuro terminar mis proyectos. Para la siguiente parte del video es una pequeña entrevista en donde le voy a estar haciendo unas preguntas a mi hermana sobre el Common Playbook. En mi anterior video había dicho que le iba a decir unas preguntas a ella, entonces estas van a ser las preguntas. Pero primero que todo, para las personas que no te conocen en mi canal, quisiera que por favor te presentaras, hablaras un poco de ti, de tus proyectos, sí, para que te conozcan un poco mejor. Hola, mi nombre es Carol Donado, tengo 17 años y bueno, realizo varias cosas, específicamente soy tallerista de forma autodidacta, enfocada en vocación y profesión para jóvenes y adolescentes. Me encanta la belleza de la vida y eso me llevó a descubrir la cultura, la escritura, el arte, así que también me dedico un poco a ello, tengo clubs de escritura, hago talleres acerca de este tema y bueno, también comparto por redes sociales mis experiencias, mis reflexiones, todo esto, porque en mis redes sociales van a encontrar lo que yo soy y yo soy muchas cosas, entonces bueno, definirme siempre me queda un poco complejo, pero sí me definiría como una persona muy apasionada por la belleza y por descubrirla, y justamente eso también lo quiero comentar ahorita en las siguientes preguntas. Bueno, la primera pregunta, y esto es más que todo relacionado porque yo, como ya comenté en este video, soy una persona que no anota mucho y no le interesa como mucho el orden en los escritos, pero mi hermana sí es como todo lo contrario. Entonces es como que también acá al lado tenemos todas las generaciones de cuadernos que ha utilizado durante un tiempo. Entonces como que nos cuente qué cambios ha habido en su escritura desde que inició hasta el día de hoy. Bueno, inicialmente, en un principio yo solo escribía para el colegio, como apuntes del colegio,
Pero ya luego, desde el 2022, yo tengo, bueno, toda una historia con la escritura, no sé si les quieres dejar el video, ahí conocen toda la historia, pero a raíz de un evento yo inicié a escribir como un diario súper tradicional. Ese es un cuaderno, esto lo pinté yo, ese es un cuaderno normalito donde escribía, y este específicamente lo inicié antes de un viaje. Entonces aquí yo iba poniendo los lugares donde estábamos. Es un cuaderno normal, pegaba recuerditos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, este es más como un diario de viaje, se podría decir. En esta época yo tomaba apuntes digitales para lo de estudio, y todo el resto lo ponía acá. Ponía cualquier cosa, o sea, recuerdo que este, por ejemplo, fue de una botella de agua que me dieron en un taller que di, que me pareció muy especial. Entonces, bueno, este fue el primer inicio de mis cuadernos, como un diario de viaje. Luego Juli me plantea esa idea del Common Placebook, que en su momento me dijo cómo escribir de todo en un solo cuaderno, y para mí era rarísimo porque yo era de las que tenía varios cuadernos para varias cosas. Entonces, por ejemplo, este también era de diarios, pero yo tenía el de escritos para una materia, para otra, así como en el colegio. Sin embargo, él me plantea esta idea, y ya este, que era solo de diario, como a la mitad, no me acuerdo dónde fue, ya lo empiezo a usar para todo. Entonces, por acá ya lo empiezo a usar de todo, aunque no se vea mucho la diferencia. Ahí está tanto de estudio como de cosas mías, como de ideas. Entonces así inicia mi Common Placebook. Este tiene un índice, y aquí está el índice, espero se vea bien en pantalla. Entonces ahí está de página a página que hay en el cuaderno, un poco estructurado, pero esa fue la manera en que yo lo hice. Y ya, este fue el primer Common Placebook que hice, que esto fue desde marzo del 2024 hasta agosto del 2024. Ya este fue el segundo, que ese sí es 100% todo Common Placebook, que de hecho en este me atreví más como a hacer cosas más como dibujos o letreros o así, porque ya me tomé en serio el tema del Common Placebook. Entonces eso es como hasta ahora cómo se ha ido. Y actualmente tengo este que también me lo regaló Juli, de hecho, y ese es el más nuevo, lo inicié hace una semana, que igual, esto es de estudio, esto es personal, estas son reuniones, aquí tengo todo, absolutamente todo. Entonces esa fue mi evolución, de pasar de tener un cuaderno para cada cosa a tenerlo todo, pero pues fue transición. Ok, muy bien, Carito. Ahora te quisiera hacer una segunda pregunta, que es un dilema muy grande, y es sobre si hacer notas digitales o físicas. Bueno, de hecho, tomo mi celular para mostrarles que yo antes tomaba notas pues, en el computador. Actualmente prefiero las físicas para cosas como el día a día. Sin embargo, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro teórico y sé que voy a tener que volver a estudiar esos apuntes, lo hago de manera virtual, porque quiero buscar fácilmente con una inteligencia artificial o en la lupita para encontrar específicamente el apunte que necesito. Son notas muy sencillas, ya les muestro las en físico, pero las de digital simplemente pongo la página del libro y lo que me llamó la atención. Las digital, las en físicas, les voy a mostrar este que está como más claro. Pues el tema del diario sí lo hago normal, pero cuando estoy estudiando, por ejemplo, por aquí tengo un caso que es el más organizado del cuaderno. Por acá está. Entonces aquí, por ejemplo, estaba estudiando acerca de poesía, de fotopoesía. Entonces tenemos lo que es un poema marcado y la nota también aquí. Entonces sí, ha sido como ir viendo qué me funciona más. A mí me funcionan los apuntes así, normalito. Yo normalmente divido en dos la hoja y eso. Pero sí prefiero las notas en físico, eso es muy análoga en mi vida en general. Siempre voy a preferir lo físico, libro físico, notas en físico. Súper, Carito. Entonces, sí, también me pasa igual que a ti. Prefiero mucho más lo físico que lo digital. Incluso yo me atrevería a decir que tú usas muchísimo más lo digital que yo. Yo literalmente tengo como 6 notas y ya. Pero también es muy interesante, porque también nos puede llevar a la siguiente pregunta, que es sobre qué temas tratas en tus Common Placebook, en las generaciones de Common Placebook que has tenido, y también en tus notas digitales. Ok, para eso me voy a apoyar del índice, porque pues creo que es una forma muy fácil de hacerlo.
de todo. Cuando yo inicié con esto para mí era raro, pero ya después fue como que listo, si voy a escribir de todo, literalmente va a ser de todo. Entonces aquí, por ejemplo, Desarrollo del Camino del Artista, que es un libro, mi diario, porque solo tener un cuaderno, y esto me parece muy tierno porque en el cuaderno que inicié a tener solo un cuaderno, puse esto de por qué tener solo un cuaderno y así, presentación para un video, el resumen de un video que vi en YouTube, una clase que iba a dar, un taller que iba a dar, una clase que tomé, absolutamente todo está ahí. Para mostrarles de forma más precisa cómo es esto, porque también anoto ideas. Entonces, por ejemplo, aquí atrás en el cuaderno tengo esto que fue como el croquis de un título que iba a hacer para un video, porque me gusta hacer los títulos a mano, que es como medio lettering. Entonces hasta este tipo de cosas también las uso en el cuaderno. Es literalmente de todo. Juegos con mi hermano, cuando jugamos y estamos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé con esto, les voy a mostrar por aquí, no sé si tenga claro, estos son apuntes de estudio también. Si se me viene una idea, actualmente yo la escribo sin dividir la idea. Entonces aquí me pasó ayer, yo estaba en un tema como de diario, y se me vinieron 3 ideas, entonces las apunto ahí tal cual la idea. Luego que si tenía una reunión y nuevamente retomo estudio. Entonces, ¿qué criterios tomo? No, como que escribo de todo. Ahora, ¿por qué yo uso el tema digital? El tema digital lo uso más para mis redes sociales, para la creación de contenido. La plataforma que uso es Notion, que es muy conocida, creo que es de las más famosas. ¿Y qué tengo en mis notas digitales? Tengo desde lo que uso para mis proyectos, entonces qué tengo en proyectos, las ideas, el desarrollo de las ideas, todo esto. Y cuando trabajo con otras personas, pues eso lo tengo digital. También tengo todo el tema de la planeación de contenido y mi blog en redes sociales yo lo escribo primero en físico, luego lo paso a digital. Entonces en realidad yo creo que tengo de todo un poco. También tengo todo el tema de las finanzas, tengo de estudio, de los libros que estoy leyendo, de información importante, y tengo de hecho hasta la lista de compras ahí también. O cuando se me ocurren ideas y no tengo un cuaderno a la mano, que es muy raro, lo anoto aquí también. Entonces es como yo siempre he sido una persona muy curiosa en ese tema de la organización, entonces que probé un montón de plataformas, yo tengo cuenta en todas las plataformas de productividad que puedan existir, pero ahora solo uso notas digitales para absolutamente todo lo que venga en esta vida, algunas notas digitales para específicamente cosas ya más de trabajo o de proyectos o de finanzas, más organización, y como plataforma adicional uso Trello, que con el tema de las listas. Es como lo único, bueno, y Google Calendar, ya así en general, así se organiza mi vida, pero realmente yo siempre dependo de un cuaderno. Para mí la escritura, más que, ya me estoy saliendo del tema, Juli, discúlpame, ya con esto cierro, la escritura en un cuaderno físico, sí, realmente más allá de algo de organización o de estudio, es de poesía también, de literatura, y es como vivir. Yo escribo para pensar y por eso mis cuadernos se llenan tan rápido, porque escribo mucho. Muy bien, Carito. Sí, de hecho también ese es el objetivo de el Common Playbook, escribir para pensar. Entonces, bueno, esta fue la pequeña entrevista. De pronto para otros videos traigo a mi hermana. Y muchas gracias por participar, Carito. A ti. Bueno, y ahora despido este video desde esta tarde un poco lluviosa. Y quiero despedir este video, la segunda y última parte, aunque no sé si en el futuro haga otro video sobre este concepto del Common Playbook. Quiero hablar un poco sobre el concepto de el Common Playbook como una cápsula del tiempo. Y es que esto es muy interesante, ya que nosotros, cuando volvemos a nuestros escritos, cuando han pasado meses, años, vemos la gran diferencia que hemos tenido en nuestra vida. Esta diferencia de los pensamientos, las actitudes, las acciones, toda nuestra personalidad, cómo hemos cambiado. Esto se evidencia mucho más en nuestros escritos, ya que cuando estamos pensando o actuando de una manera diferente, hacemos investigaciones sobre temas diferentes, pensamos cosas diferentes y por tanto escribimos cosas diferentes. Me parece muy interesante este concepto de usar los cuadernos de temas comunes como una cápsula de tiempo para volver y hablar con nuestra personalidad del pasado, saber qué pensábamos y descubrir un poco mejor cómo éramos. También muy brevemente quiero hablar sobre el concepto del ente viviente y el ente recordante.
Hay un video que les voy a estar dejando sobre Beret Zion que habla sobre precisamente este tema, y lo que dice es que el ente viviente vive una cosa diferente a lo que recuerda precisamente el ente recordante. El ente recordante vive algo, o sea, el ente recordante experimenta algo totalmente diferente o parcialmente diferente a lo que sentía el ente viviente. Es como la diferencia entre lo que vivimos y lo que recordamos. Y nuestro Common Playbook nos ayuda a evidenciar un poco mejor sobre cuánto hemos cambiado y en qué temas hemos cambiado. Nos puede hacer recordar cosas que no recordábamos. Entonces ese era uno de los conceptos que quería tratar. También otra cosa que quería hablar era recomendarles un poco sobre aprender de dibujo y específicamente de dibujo técnico. El dibujo técnico es algo muy interesante. De hecho, planeaba hacer una pequeña como clase de dibujo técnico en este video, pero este video ya se hizo un poco largo y también no entendí muy bien el tema. Tomé una pequeña clase de doméstica, pero igualmente no entendí muy bien el tema. La persona explicaba muy bien, de hecho les recomiendo la clase si tienen doméstica, pero la verdad no entendí muy bien, no comprendí muy bien los conceptos, pero les recomiendo muchísimo aprender sobre dibujo técnico y dibujo en general, ya que acompañar nuestras notas con dibujos que expresen, por ejemplo, si estamos teniendo una idea de algún producto, alguna cosa que queramos crear en el mundo real, nos ayuda a plasmarlo muy bien en el papel. O por ejemplo, si queremos mostrar algún lugar en el que estuvimos, podemos hacer un pequeño dibujo en el que explicamos como cada cosa, o por ejemplo un objeto nuevo que compramos, podemos anotarlo ahí y mostrar al lado un dibujo técnico del objeto. Me parece muy interesante aprender dibujo técnico para desarrollar muchísimo el potencial de nuestro Common Playbook. Y lo último de lo que quiero hablar hoy es sobre que busquen su propio estilo de notas. No solo si quieren hacer un Common Playbook o usar diferentes cuadernos, diferentes notas, sino que también busquen su estilo de anotación. Hay muchos estilos de formas de anotar, ya comenté en este video sobre el Zettelkasten. Por ejemplo, también están los mapas mentales, está el método Journal Cornell, que es muy interesante, y otros muchísimos que creo que hay más de 10 o tal vez si lo buscan bien más de 20, pero me parece muy interesante que busquemos nuestro propio estilo de anotación. En mi caso no tengo ningún estilo definido, he utilizado mapas mentales, he utilizado notas normales, pero en general uso anotaciones normales con el título y el texto normal. Pero también les recomiendo muchísimo buscar su propio estilo y de hecho crear su propio estilo. Espero les haya servido y gustado mucho este video. Si quieren que hable sobre algún tema en específico, también me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.